Al morir Elí, Samuel lo sucedió como juez. Los israelitas fueron derrotados por los filisteos en Ebenezer y el arca fue capturada. Silo fue destruida poco después. Samuel regresó a su ciudad natal de Ramá. Samuel sirvió como juez, profeta y sacerdote hasta su muerte. Primero de Samuel, capítulos 3 y 7, nos dicen que el Señor estaba con Samuel y que todo lo que dijo se cumplió. Durante unos 20 años, los israelitas regresaron al Señor con todo su corazón y le sirvieron solo a Él. Desde el Parque Samuel, al mirar a 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén, vemos una ciudad llamada Shuafat. En medio de los edificios de gran altura de esta ciudad hay un sitio llamado Tel-en-Nasbe. Algunos arqueólogos creen que es el Mizpa, mencionado en el libro de Primero de Samuel. En el sitio Tel-en-Nasbe, en la colina, los restos de Mizpa son actualmente una gran extensión de desierto, con fragmentos y restos de murallas. Pero entre las ciudades superiores e inferiores hay una sección de piedras del muro casi intacta. Según la evidencia arqueológica, esta muralla es de la época de Samuel. El muro mide unos 660 metros de largo y entre 12 y 14 metros de altura. El capítulo 7 relata cómo Samuel reunió al pueblo de Israel aquí para juzgarlos por su idolatría. En ese momento, los filisteos vieron la oportunidad y los atacaron. Samuel ofreció un cordero como ofrenda quemada al Señor y oró por la liberación del pueblo de la mano de los filisteos. Así que en Ebenezer, lugar donde los israelitas habían sido derrotados antes y el arca fue capturada, Dios atemorizó a los filisteos con fuertes truenos. Esta vez, los filisteos sufrieron una gran derrota, y las ciudades que habían capturado fueron devueltas a Israel. El lugar se llamó Ebenezer después de esta victoria. Ebenezer significa piedra de ayuda. En 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12 dice: Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Jesaná, y la llamó Ebenezer, porque dijo: Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En el momento de la significativa derrota en Ebenezer, Eli era el juez sobre Israel. 20 años después, los israelitas volvieron a derrotar a los filisteos en el mismo lugar con Samuel sirviendo como juez. Esto nos dice que cuando no tenemos una relación con Dios ni le tememos, nosotros también podríamos fallar. Pero si nuestra relación con Dios es fuerte y si evitamos el mal, recibiremos la ayuda de Dios. Ahora vamos a ver un lugar al que llamamos Beer-Seba. Los hijos de Samuel, Joel y Abías también sirvieron como jueces allí. El nombre Beer-Seba significa pozo de juramento. El nombre proviene del relato de Génesis, capítulo 21, versículos 25 al 32, donde Abraham y Abimelech, el filisteo, hicieron un pacto cerca de un pozo en Beer-Seba, reconociendo que Abraham cavó el pozo y que el pozo lo pertenecía. Según la Biblia hebrea, Beer-Seba es el punto más al sur del territorio de Israel. Por lo tanto, desde Dan hasta Beer-Seba, a menudo se referían a los límites de Israel. El sitio de Beer-Seba, excavado entre 1969 y 1976, era una ciudad fortificada típica con puertas exteriores e interiores y muros de casamata, un fuerte sistema de defensa. La puerta interior fue diseñada en un estilo Salomón, con 2 salas de guardia a cada lado. Junto a la plaza está el palacio del gobernador. También hay almacenes en la ciudad. También hay un gran sistema de agua subterráneo, así que no se preocuparon por el agua cuando los enemigos los sitiaron. 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 2 al 3, dice que los hijos de Samuel, Joel y Abías, sirvieron como jueces en Beer-Seba. No fueron como Samuel,
sino que se apartaron después de obtener ganancias deshonestas y aceptar sobornos. Tristemente, Samuel, como Eli antes que él, no disciplinó a sus hijos apropiadamente. Su carácter difería del de Samuel. Así que los ancianos de Israel no pensaron que sus hijos podrían heredar su posición. Querían ser como otras naciones y tener un rey que los gobernara. Dios vio sus intenciones y le dijo a Samuel: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado, sino que me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos». Aunque Dios concedió al pueblo su petición de un rey, según 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, el rey de Israel y el pueblo debían temer al Señor, servirlo, escucharlo y no rebelarse contra sus mandamientos. En el capítulo 9 leemos que cuando Saúl encontró a Samuel, Dios le dijo que ese era el rey que había elegido para ungir. A la mañana siguiente, Samuel llevó a Saúl a las afueras de la ciudad de Ramá. Allí, en secreto, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre Saúl, ungiéndolo como el rey elegido por Dios. Después, Samuel reunió a las tribus y familias de Israel en Mizpa. Enfrente de todos, echó suertes para confirmar que Dios había elegido a Saúl como rey. Sin embargo, hubo quienes se opusieron. En el capítulo 11 se relata que después de la victoria de Saúl sobre los amonitas en Jabes de Galad, el pueblo quería matar a quienes se opusieron a Saúl como rey, pero Saúl rechazó la idea. Samuel reunió a los israelitas en Gilgal para reafirmar a Saúl como rey ante el Señor. Al igual que Moisés y Josué, Samuel estaba a punto de retirarse, por lo que dio su discurso de despedida a los israelitas. El capítulo 12 relata cómo le recordó al pueblo que el Señor los sacó de Egipto a la tierra prometida Canaán, y continuamente envió jueces para rescatarlos. Ahora el que pidieran un rey mostraba que se habían olvidado de Dios, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Samuel amonestó a los israelitas, instándolos a no adorar ídolos, sino a temer a Dios y servirle de todo corazón. Por fin Samuel les advirtió: «Pero si son rebeldes, serán castigados ambos, ustedes y su rey». Este juicio vendría sobre ellos más tarde, después de la división del reino, ya que continuaron rebelándose contra Dios. Él permitió que Asiria destruyera el reino del norte de Israel en 722 a.C. Más tarde, Dios dejó que Babilonia destruyera el reino del sur de Judá en 586 a.C., marcando el final de la casa de David. Este es el Parque Nacional Profeta Samuel. El parque contiene lo que la tradición judía reconoce como la tumba de Samuel. De ahí que tradicionalmente se le llame a esta locación Ramá. Las ruinas y reliquias excavadas aquí son del periodo del primer y segundo templo. Hoy día hay una mezquita sobre la tumba de Samuel. Esta tiene una entrada lateral. Al cruzarla y bajar las escaleras, podemos ver la tumba de Samuel identificada por la tradición judía. Muchos judíos oran y lloran recordando a Samuel en la cámara de la tumba. Sobre la tumba de Samuel está la oración de Ana. También la cubre un paño de satín de zafiro, bordado con el nombre de Samuel y versículos relacionados con él.
Pero ¿dónde está la antigua Ramá? ¿Está en el Parque Nacional Profeta Samuel o la ciudad arqueológica confirmada de Ramá? No hay una conclusión definitiva. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 1 y capítulo 28, versículo 3 registran que al morir Samuel, el pueblo de Israel lloró por él y lo enterró en Ramá. Recordando la vida de Samuel durante la última parte de la era de los jueces, sirvió como un sacerdote fiel y guió al pueblo de Israel de regreso a Dios. Samuel obedeció a Dios y creyó que el futuro estaba en sus manos. Ayudó a Israel a pasar de la era de los jueces a la era de un periodo de reino próspero. Merecía ser recordado como uno de los grandes jueces, sacerdotes y profetas de Israel. At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.